señalamiento. Bueno, tengo que decir que la primera vez, o sea, cuando tuve la primera noticia me sorprendió mucho, porque recuerdo que me llamó Antonio Jiménez, el presentador del Cascabel, y dice, oye, Vito, que te van a demandar. Y digo, ¿por qué? Porque no, a mí me pasa un poco como a la Virgen María cuando el ángel le anunció que iba a tener un niño, dijo, no conozco varón. A mí me pasa, pues no sé por qué, no acabo de entender cuál es el... Y entonces ya a los pocos minutos me envían el tramo que decían que, donde yo efectivamente decía que yo creía que Pedro Sánchez va a tener un final trágico, pero al decir trágico no le estaba aplicando para nada la carga de violencia que ellos quisieron otorgarle, ellos y sus periodistas de cámara, de lo que me gustaría hablar un momentito después cuando tenga oportunidad, que lo sorprendente de que haya periodistas tan militantes. Es decir, nosotros nos educaron para de actuar de conciencia crítica del poder, pero de cualquier poder, y lo sorprendente es que nos habían educado en eso y ahora vemos que la gente está más con una camiseta, como si fueran forofos del Real Madrid la noche de eliminación del Bayern. O sea, es una cosa furibunda. Pero eso, si me dejáis después, claro, tendremos una oportunidad de hablar. Por seguir con... Yo cuando vi aquello, trágico. Tragedia es un tipo de obra de teatro, es un género o un subgénero dramático, del arte dramático como se concibe tanto en el mundo anglosajón como en el griego. Por eso le llamaban, en The Economist le llamaban el rey del drama, porque efectivamente, y la tragedia es algo que como obra de teatro es un fin no deseado que se cumple inexorablemente. Nada más. Después teoriza sobre ella Racine, y Aristóteles decía siempre, con las mismas palabras que se escribe una tragedia, se escribe una comedia. O sea, pero ellos le otorgaron, ellos y todos sus tertulianos, algunos, para mi sorpresa, hablan de guerra civil, yo para nada estaba. Yo lo que creo, y lo sigo creyendo, es que va a tener un fin no deseado. Es decir, Sánchez ha forzado tanto la máquina, ha hecho pactos tan contra natura, que eso no va a terminar bien. ¿Cómo? Pues digo lo mismo que dije entonces. No sé ni cómo, ni dónde, ni por qué. Porque a veces, pues como no sabíamos que iba a aparecer el Prestige, o no sabíamos, porque siempre hay un componente de azar en el final de los presidentes de la democracia española, hay siempre un componente de azar. Y yo siempre digo, para Adolfo Suárez fue dramático tener que dimitir, y lo llevó fatal, el pobre. Para Calvo Sotelo, pasar de 160 escaños a 11 escaños fue dramático, fue otra tragedia, una auténtica tragedia para la UCD, desapareció como partido. Para Felipe González también fue trágico toda la cascada de corrupción después de 14 años de gobierno, acordaros, Roldán, el BOE, los huérfanos de la Guardia Civil, Cruz Roja, Filesa y tantos casos de corrupción. Y qué decir para Aznar, el final de Aznar fue también trágico. Y el propio Mariano Rajoy, bueno, y la tragedia que nos dejó Zapateros a todos, que nos dejó arruinados y que supuso la desaparición de 500.000 empresas, que miles y miles de españoles perdieran sus casas, su empleo. Aquello fue otra cuestión trágica. Y ya por terminar, pues preguntarle a Mariano Rajoy si para él no fue una tragedia ver cómo se termina su mandato por una moción de censura por un señor que tiene 84 escaños y hace el gran pacto con todos los enemigos de la unidad de España. Pues también fue otra tragedia. Por lo tanto, me sorprendió bastante y no me quiero extender mucho más. Pero a mí me parece que no tiene ningún recorrido y yo no le di ya más importancia porque me empezaron a llamar, que si iba a programas y tal. De hecho, sabes, Alfonso, que me resistí un poco porque tampoco quiero... Me gusta mucho la frase de San Agustín, ni ingenuo ni prepotente, o ni prepotente ni ingenuo. Es decir, no soy ninguna de las dos cosas, no soy tonto, pero tampoco voy aquí de Cid campeador. Entonces, bueno, estoy esperando a que llegue la querella, y cuando llegue la querella iremos al juzgado y explicaremos los argumentos que tenemos. También es la misma querella... Que la querella no haya llegado, porque muchos dábamos por hecho que había recibido algo. No, pero todavía tienen tiempo y el despacho de abogados estará buscando la argumentación, cuál es la argumentación para decir que eso es
una calumnia, una injuria o un ataque al honor, no sé de quién. Pero bueno, yo lo que sí puedo decir es que recuerdo cuando en ABC publicamos el plagio de la tesis, nos anunciaron una querella. Era septiembre del 18. Estamos en mayo del 24. La querella no llegó nunca. Yo también hice un análisis en la COPE sobre Eduardo Madina, diciendo que era un hombre que era más próximo a pactar con Bildu que con el Partido Popular. En aquel momento les pareció un anatema. Se demostró con el tiempo que tenía razón. No lo hizo Madina, lo hizo Pedro Sánchez, pero eso forma parte de la democracia, de cualquier democracia, que un periodista puede hacer un análisis político, claro, como fue el que yo hacía en aquel momento en la COPE. Dije yo, el problema de España es que el PP y PSOE no se pongan de acuerdo. Yo creo que si este país es un país maravilloso, y ya termino, es un país maravilloso, tenemos de todo, somos uno de los países con más calidad de vida, tenemos miles de virtudes. Ya quisieran muchos países tener la situación de España. Pues nos hemos complicado de forma tonta, porque un pacto entre el PP y el PSOE, y se arregla absolutamente todo, ya estaba todo arreglado, pero no, quieren pactar con los herederos de ETA, quieren pactar con los que quieren dar un golpe de Estado y romper la unidad de España, quieren pactar con los que quieren declarar ensoñaciones de países independientes en el País Vasco y en Galicia. Bueno, pues nada, pues empeñense en pactar con esos, pero lo que tiene sentido es que este país hubiese grandes consensos y grandes pactos entre los dos grandes partidos. Luego volveremos a lo que apuntaba del periodismo militante. Prometo no extenderme más. No, por favor, para eso estamos.